Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray. Y como todos los meses, empezando, ahorita me tardé un poquito porque andaba de vacaciones. Vamos a hacer nuestro acostumbrado tier list review de todos los personajes, tanto legendarios como épicos. Como ha venido siendo costumbre en las últimas entregas, lo vamos a hacer en 4 videos porque, bueno, vamos a repasar todos los personajes. Y ahí les vamos a ir dando la opinión de para qué son buenos, dónde se usan más, si vale la pena o no vale la pena, si son buenos para comenzar el juego, mid game o end game. Todos esos tips. Recuerden que bueno, todo esto es basado en mi experiencia personal, ¿verdad? Tengo unos cuantos meses ya jugando el juego. Este, y bueno, es basado en todos los personajes que yo he buildeado, videos que he visto, comentarios con otros creadores de contenido, pruebas que han hecho algunos seguidores que están en el Discord, que siguen el contenido. Bueno, sumando todo eso, digamos, y también el nivel en el que andamos hoy día en el juego, basado en todo eso es que puedo darme la oportunidad de poder hacer esta review tier list. Y bueno, espero que les guste. Y bueno, vamos a empezar como siempre. Lo vamos a hacer legendarios primero, después épicos. Y los legendarios lo vamos a dividir en dos: las primeras 5 facciones y después las otras 5 facciones. Entonces bueno, vamos a darle de una vez para que estos videos no sean tan largos. Y estamos en la tribu del dragón. Y en la tribu del dragón, bueno, aquí tenemos un montón de personajes buenísimos. Por supuesto está Amelia. Nunca nos vamos a cansar de hablar de ella. Es un personaje que tal vez no sea la mejor opción para comenzar el juego. O sea, digamos empezando de cero. Pero definitivamente avanzando un poquito más ya va a ser nivel Dios. Y bueno, nos va a ayudar en todo el contenido del juego, en arenas, en voz de gremio, en campaña, en Dwarven, en todos lados, la verdad. Tiene HP Burn, que es, digamos, el debuffo o el daño sobre tiempo que mejor implementado en el juego, el que más daño hace. Tiene contraataque, single target. Bueno, es buenísima y digamos que sus exclusivas son mejor aún, todas. Esto hace que prácticamente ella casi que todo el tiempo esté en modo Valkyria. Después mete más HP Burn con la 2 y con la 3 hace más daño. Todo lo que sea el HP Burn mientras ella esté en modo Valkyria. Entonces, la verdad es que es un personaje buenísimo y es uno de esos personajes que deben estar en la lista de prioridades para usar los ojos de dragón legendario. Entonces, seguimos con Santa. Bueno, a pesar de que es un personaje, digamos, exclusivo de Navidad, y si no lo sacaron ya no lo pueden sacar hasta quién sabe cuándo, probablemente la próxima Navidad. Pero no, Santa se ha convertido en un personaje meta, super top, super es tier. Como yo siempre les digo, para mí, por ejemplo, Catherine y Gesonja para mí están en un nivel por encima de todos los demás personajes. Yo creo que Santa está a ese mismo nivel de ellos dos o inclusive por arriba de ellos dos. Así de bueno es Santa. Entonces, bueno, se ha convertido en meta en la arena. Se ha convertido en meta también en composiciones de voz de gremio. Bueno, es un personaje que lo hace todo. Cura, pone escudo, congela, nos sube el daño, nos sube la velocidad, baja eh, la velocidad de los enemigos, nos sube el ataque. O sea, es una cosa loca lo que hace Santa. Y de sus exclusivas, yo lo tengo con la exclusiva 1 y creo que con eso es más que suficiente porque nos incrementa la velocidad a todos en un 40%. Yo inclusive sin esta exclusiva, nada más el hecho del todo el control que él tiene con el congelar, ya me parece que es una buena opción, sobre todo si no tenemos un Nacel o ese tipo de personajes. Pero en la medida que vamos subiendo en su exclusiva, bueno, se va haciendo más nivel Dios, entonces aún si hay gente que lo tiene sin exclusiva, yo les recomendaría que lo usaran. Y si tienen la exclusiva 1, mejor todavía. Ok, seguimos con... bueno, este es uno de los pocos personajes de esta facción del dragón que la verdad yo todavía no le veo como que mucho uso. Salvo que, bueno, tiene el tema de silenciar, pero un porcentaje bajito. O sea, que tiene la parte de control, diría, y porque sube el tema del crit rate. Pero no es un personaje, no nos va a ayudar comenzando. Y creo que hay personajes que lo hacen mejor que ella a lo largo de todo el juego.
Hoff es un personaje bien interesante. Es uno de los pocos personajes que, de hecho, este creo que es el único personaje que tiene todos los debuffos para hacerle más daño a los enemigos. Que básicamente, y de paso él, por ejemplo, en una sola habilidad, mete Defense Down y Tenacity Down. Entonces hace que los enemigos reciban más daño porque tienen la defensa abajo, reciben más daño crítico. Esto sobre todo aplica para daño directo, todo esto. Y después acá tiene Feebleness y de paso mete HP Burn. Entonces me parece que es un tremendo personaje de soporte que va a ayudar muchísimo. No está en las composiciones, por ejemplo, de voz de gremio ya finales, pero en el camino sí que nos va a ayudar bastante, nos va a hacer que hagamos mucho daño a todos los enemigos, inclusive en Dwarven y en todos esos sitios. Así que es un personaje bastante interesante. No tanto como para empezar con él, porque empezando siempre necesitamos más DPS, pero sí es un personaje muy bueno. Bueno, Sonja ya lo comenté, está en ese tier triple S para mí. Es un personaje que mete HP Burn y lo hace en área. Sus exclusivas también son muy buenas. Yo creería que tal vez la única exclusiva sí que no es tan importante es la tercera. Este, pero aún así, las dos primeras son nivel Dios, ¿verdad? Entonces, este es otro personaje que está en el top de la lista de personajes para usar los Ojos de Dragón legendarios. Definitivamente está en el top. Y este sí es un personaje excelente para comenzar el juego, para el medio, para el final, para todos lados, ¿verdad? Pero este sí es uno de los pocos personajes que desde el día cero hasta que dejen de jugar el juego algún día, va a ser un personaje que siempre vamos a usar para todo el contenido del juego. Arena, voz de gremio, Dwarven, todo. Lo que a ustedes se les ocurra, este personaje está perfecto. Luego tenemos a Greta y aquí viene algo importante que yo no le había prestado tanta atención antes y que ahora sí ya le he prestado más atención. Y son los personajes que remueven buffos. Eh, no son muchos, pero sí es importante irlos teniendo presente porque en algún momento vamos a llegar al piso 24 bueno, desde el 20 ya lo tenemos, pero en el 20 todavía es más fácil pasarlo, de la torre de marca, donde el enemigo se pone escudo y es muy difícil vencer el escudo a punta de golpe. Entonces lo más fácil es remover el escudo y así poder vencer ese enemigo y poder seguir avanzando. Sobre todo los pisos 24 son importantes porque nos van a hacer falta para poder llegar a la tercera exclusiva de Catherine, que está demasiado buena esa exclusiva. Entonces, Greta es uno de esos personajes, a pesar de que es un personaje que hace daño, lo cual la hace mejor aún sobre todo para la marca verde. Porque ella, por ejemplo, bueno, ella tiene control con el tema de Freeze, mete Feebleness, que este es igual, al igual que Hoff, ella mete Feebleness y después acá mete Defense Down. Entonces tiene dos debuffos que hacen que el enemigo reciba más daño. Pero fíjense, con la ulti ella remueve todos los buffos de un enemigo. Entonces, y después le mete el ataque. Entonces es un personaje que hace bastante daño, tiene control, hace que el enemigo reciba más daño y le quita el escudo y, bueno, y todos los buffos que tenga. Entonces, definitivamente Greta es un personaje muy bueno, que vale la pena tenerlo por ahí. Tal vez no sea la mejor opción para empezar el juego, pero definitivamente en la medida que vayamos avanzando es una muy buena opción, sobre todo para la marca verde. Así que súper recomendada Greta. Después tenemos a Ariel. Ariel es un caso particular. Ariel es un personaje que puede ayudarnos tal vez en un principio a avanzar en campaña. De hecho, yo saqué las estrellas de la campaña usándola a ella, parte del equipo. Pero después va a quedar muy corta porque no tiene suficiente daño como para ir avanzando cuando ya estemos en el mid-game o end-game. Y después se vuelve prácticamente un personaje muy bueno para el tema de las arenas. ¿Okay? Entonces es un personaje que para el endgame básicamente arena, y yo diría que arena avanzada, porque la arena clásica probablemente vamos a tener un equipo mejor que ella, tal vez con un Lucifer o un Nuker o unas Maeve, que son Nukers mejor que ella. Pero bueno, no la descarten, que puede ayudarnos comenzando el juego y después en el endgame para la arena avanzada definitivamente nos va a ayudar. Luego, bueno, tenemos a Nazel, que es el Nazel
todo lo vemos como el dios de la arena, sobre todo con la exclusiva 1, que prácticamente empezando el turno va a congelar a todo el mundo si tiene suficiente effect hit. Eh, pero igual, digamos, el meta actualmente de la arena, junto con Santa, pero igual nos va a ayudar mucho en el tema de control de olas, sobre todo, en campaña, en Dwarven, en todos lados. El único sitio donde él no funciona es en el boss de gremio, porque ahí no podemos congelar al boss ni lo podemos controlar. Pero fuera de eso, en todo el resto del juego, la verdad es que es un personaje muy bueno y es un personaje que todos queremos y que de paso debemos estar pendientes porque ahorita el 13 de enero se viene un raid top de la tribu del dragón y él va a estar, hasta donde entiendo, dentro de ese raid top. Entonces hay que estar pendiente de él porque sí es un personaje que está demasiado roto para arena y para muchas partes del juego por el tema del control que tiene él. Luego tenemos a Natalie. Natalie es un personaje interesante que mete sangrado y lo hace en área. Entonces se ha convertido en un personaje muy bueno para las composiciones de sangrado que están haciendo mucho daño. Inclusive es un personaje que podría ayudarnos desde empezando el juego, definitivamente. Ella tiene una cuestión interesante y es que con la exclusiva 1, ella como que refresca la duración de los sangrados. Entonces se vuelve un personaje bastante interesante. Tiene ella misma tiene un toque de supervivencia porque se recupera vida, bueno, ya con más exclusivos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que se ha vuelto un personaje bastante buenísimo y también mete el tema de Effect Resistant Down para que los enemigos puedan recibir más fácil los debuffos sin necesidad de tener el Effect Hit tan alto. Entonces, es un personaje bueno que nos va a ayudar durante todo el camino. Puede ser un personaje que podemos usar empezando el juego definitivamente. Sobre todo después de ese bufo que se le hizo al tema de sangrado. Entonces, bueno, vámonos entonces al Sword Harbor. Y aquí también tenemos opciones interesantes. Aquí, por ejemplo, está Barry. Barry se ha vuelto en el campeón del daño en área. Podríamos decir que inclusive que creo que es el mejor personaje para daño en área. Eh, ya que, bueno, tiene sus acumulaciones de las bombas estas del burn. Recuerden que el burn hace daño en base, escala en base al ataque. Entonces, pero bueno, hemos visto, yo he tenido, por ejemplo, enfrentamientos contra él en la arena y me ha volado todo mi equipo one shot, ¿verdad? Entonces es un personaje que se ha vuelto muy bueno, no solo para arena, sino para todo el contenido del juego. Yo diría tal vez que este señor, lástima que yo no lo tengo para hacer esa prueba, porque yo antes tenía a Jennifer como el mejor personaje para iniciar el juego. Pero creo que ahora Barry se lleva ese galardón. Creo que es el mejor personaje para iniciar el juego. Creo que es el mejor personaje que hace daño en área. Entonces, empezando el juego, el tema de daño en área es súper importante. Lo bueno es que él lo vamos a seguir usando durante todo el juego porque a pesar de que él no es el mejor para el tema de los bosses, igual es bueno para el tema de las olas. Entonces con él vamos a poder volarnos las olas del camino y después otros personajes para el tema del boss de gremio. Y para la arena, bueno, se ha vuelto también un personaje muy bueno de meta. Sí, bueno, sí, siempre ha sido un personaje bueno. No la mejor opción para empezar el juego, más bien está más orientado para el mid game o algo así, porque bueno, es single target y los personajes single target son muy difíciles para comenzar los juegos. Y ella tiene un tema que tiene que cargarse, tiene que agarrar un turno para cargar para poder hacer el daño. Sí es un personaje que hace mucho daño, este, pero no es recomendable como para empezar el juego. Entonces, hay que tenerla por ahí, hace mucho daño, lo podemos usar en muchas partes del juego, pero no comenzando, definitivamente. Soli, bueno, Soli, el tema es que las composiciones de tanque, digamos, que se estaban haciendo en la arena, como que están dejando de funcionar. Ahora todo el meta se está volcando hacia el tema de control y velocidad. Entonces, no veo, no lo veo a Soli como que se esté usando mucho. Si tiene el tema de provocar, tiene algo de control, pero la verdad es que ahorita todo el meta se está volcando hacia otras cosas. Entonces, Soli, la verdad, no lo veo ahorita.
Signum, bueno, ni hablar. Signum de un personaje meme se convirtió en uno de los top personajes del juego. Este, y es un personaje que nos va a ayudar desde el día uno del juego hasta que estemos bien avanzados. Este, por supuesto, tiene el tema del HP Burn, mete escudo. eh, de paso, para mí, él junto con Hezonja, para mí son los mejores con el tema de HP Burn porque meten HP Burn en área también. Entonces, Sigmund definitivamente es un personaje super top para empezar el juego, para el mid game, para el end game. Nos va a ayudar, nos puede ayudar también para el boss de gremio, Dwarven. Nos puede ayudar en la arena también, en composiciones en la arena si no tenemos a Hezonja, por ejemplo. Entonces es un personaje muy bueno que nos va a ayudar desde el día cero. Después tenemos a Luz. Luz es un personaje bastante bueno también. Es un personaje que yo considero que vale la pena para empezar el juego también definitivamente. Hace daño en área. Mete el tema de defense down que como ya les comenté hace que el enemigo reciba más daño porque tiene menos defensa. Entonces, y hace daño en área. Entonces definitivamente Luz es un personaje muy bueno que debemos tener presente desde el día cero. Lo podemos usar en prácticamente todo el juego. Catherine ni hablar, ¿verdad? Todos sabemos que Catherine es un personaje super top, que todos lo usamos en todos los aspectos del juego, en arena, en voz de gremio, en campaña, en Dwarven, en todos lados. Y bueno, desde el día que la saquemos hasta el día que dejemos de jugar, siempre va a ser un personaje que la vamos a usar en todos los aspectos del juego. Y digamos, en base a ella es que hacemos muchas cosas del juego, es que nos preocupamos por la torre de marca y todo eso, para irle sacando sus copias. O sea, primero sacarla y después las copias. Recuerden que esto es un personaje que solo lo podemos obtener en el juego a través de los quests o de la campaña o de la torre de marca. No la podemos sacar de las invocaciones. Entonces, bueno, un personaje que está por allá arriba junto con Hezonja. Luego tenemos a Melina. Melina, digamos, para mí antes era un personaje medio pero ahora ha retomado fuerza, digamos, en mi radar por el tema del removal. ¿Okay? Recuerden que de la Torre Verde ya tenemos varios que hacen removal. Greta es una. Pero bueno, si no tenemos a Greta, esta es una muy buena opción para poder pasar ese piso 24 y poder avanzar en las copias de Catherine. Entonces, inclusive podemos buildearla, no más que para pasar ese piso 24 y después podríamos deshacernos de ella. Porque digamos, ella también tiene escudo, cura, pero digamos que esas cosas yo las podemos conseguir en otros personajes. Liz, por ejemplo, por decir algo. Aunque Liz no es de la marca verde, pero bueno. Este, pero bueno, tenemos esa opción. Pero el hecho de que ella remueva escudo, que creo que es con... Déjame ver que está... No, pero esta creo que no nos va a servir por ahora que estoy leyendo bien acá porque dice que remueve solo los bufos de atributos. No, no nos sirve. Olvídense de todo lo que les acabo de decir. Melina, yo pensé que removía eh, escudo. No, no, no nos sirve de mucho, la verdad. Hay mejores personajes que hacen las cosas que ella hace, definitivamente mucho mejor. Yoko sí es un personaje muy bueno. Eh, yo diría que, bueno, la vamos a poder usar más adelante. Va a ser un personaje bueno. En arena es un personaje buenísimo. Podría ayudarnos en campaña en Dwarven, pero yo creo que para que ella sea muy efectiva en eso necesita la exclusiva uno, que básicamente es que ella hace la ulti y si mata al enemigo vuelve a actuar otra vez de manera aleatoria, entonces la vuelve como en una mini Lucifer, por decirlo así. Entonces, podríamos usarla desde un principio si tenemos la exclusiva uno con una, o sea, sin exclusiva. No creo que sea el mejor personaje para comenzar el juego, pero sí es una muy buena opción. Bueno, va a depender de con quién la estemos llevando. Ahora, si la llevamos con otros personajes que nos ayuden a hacer el daño, puede ser una buena opción. Es un muy buen nuke. Y con la exclusiva uno ni hablar. Se vuelve muy, muy buena. Inclusive en las primeras composiciones de voz de gremio podremos usarla. Después tenemos Sunset Stages. Déjame revisar aquí por donde voy. Sí, tengo que apurar la marcha porque está como lento. Y aquí sí, fíjense, aquí por ejemplo tenemos Slackdown, un personaje que a mí no me gustaba tanto, se usaba mucho en algunos
temas de arena y eso. Pero volvemos al cuento del removal. Y este sí remueve, pero con la exclusiva 1. ¿Dónde está aquí? Aquí está. Fíjense, él igual que Melina remueve los debuffos de atributos, pero con la exclusiva 1 remueve todos los buffos que tenga el enemigo. Entonces ahí sí quita el tema de escudo, y lo bueno es que él lo hace en área. Entonces por eso es que él es muy usado en arena para esas composiciones tanque que se meten esos escudos que tienen a Catherine, Catherine, Lee, Win. Entonces se mete un escudo de más de la mitad de la vida. Viene este señor y le remueve todo eso y después fiesta, ¿verdad? Porque de paso él pega bastante fuerte y pega en área. Y esta remoción de escudos en área. Entonces es un personaje muy útil, que inclusive podríamos usarlo para campaña, para todos esos sitios, pero más que todo él se usa más es en arena. Y por supuesto para el piso 24 de la torre, que de hecho yo lo usé a él para remover el escudo en la torre de fuerza y poder avanzar. Entonces es un personaje bastante útil. Alaham, volvemos otra vez a lo mismo. Él siempre ha sido bueno porque, bueno, tiene el tema de cura, tiene escudo, nos sube el ataque, o sea, tiene bastantes cosas, tiene la posibilidad de control con el stun. Pero él tiene algo interesante, que es que remueve el escudo de los enemigos. Y es en área, a todos. Entonces, de vuelta, el tema de remoción de escudo, no solo piso 24 de la torre de marca, sino arena también. Entonces es un personaje que retoma fuerza cuando ya estamos en ese punto donde tenemos que lidiar con ese piso 24 de la torre de marca. Créanme que es súper importante. Entonces Alaham retoma fuerza, por lo menos para mí. Sana, bueno, Sana es un personaje interesante. Creo que es un personaje que podemos usar para comenzar el juego definitivamente. Hace daño en área. No tiene así mayor cosa. Bueno, va acumulando el tema del Sharp Arrow, que es que va incrementa su velocidad y el daño que hace, el daño directo. Entonces es interesante, sobre todo cuando estamos hablando de peleas largas. Ella se sube el Crit Rate en un 50% y hace daño en área. Entonces es un personaje que nos va a ayudar mucho para campaña, nos va a ayudar mucho, no tanto para voz de gremio, pero sí nos va a ayudar en campaña, nos va a ayudar en Dwarven, y en todos esos sitios nos va a ayudar bastante. Tal vez para arena avanzada. Entonces es un personaje que yo considero que es bueno para comenzar el juego. Es uno de esos personajes que sí definitivamente podemos usar para comenzar el juego. Sana, ok, después tenemos a Elbeck. Elbeck, la verdad es que no es un personaje así que a mí me guste. Tiene escudo y tiene protección. Pero creo que hay otros personajes que hacen mejor ese papel. Entonces la verdad es que no le veo mucho a él. Luego aquí tenemos a Nazakma, que igual yo antes no lo tenía así como muy presente, pero lo interesante de él es que él tiene varias cosas importantes ahorita a cómo está el juego hoy día, que es el tema de control y remover escudo. Y él adicionalmente tiene el tema de Severe Wound, que también nos puede ayudar, por ejemplo, para Gwyneth, que es el boss del Dwarven Ruin que se cura. Entonces esto nos puede ayudar ahí también. Tiene el tema de control con Horrify en área. Y lo bueno de él es que él le roba los buffos a los enemigos. Entonces con esto le podemos quitar escudo. Entonces fíjense, ya habíamos visto de la marca de fuerza, ya habíamos visto de la marca verde, ahora le toca el turno a la marca azul. Este señor es importante para poder remover escudos en la marca azul. Entonces pasó a ser un personaje que usamos. Walter, bueno, Walter es uno de los mejores aplicadores de veneno del juego. No es que veneno sea una suerte de meta o algo, pero bueno, Walter es muy bueno en eso. Es un personaje excelente para comenzar el juego, que nos va a ayudar a avanzar muchísimo. Después va a llegar un punto en que se va a quedar corto y después podría ser útil en algunas composiciones de arena, sobre todo con Wolseley y tal vez con Nita, pero se nos va a quedar corto después. Pero igual tenemos que ir haciendo pruebas, sobre todo en los Dwarven muy altos,
porque recuerden que ahora el veneno hace que el enemigo le reduzca el daño o el ataque, no me acuerdo cuál de las dos cosas era. Vamos a revisarlo aquí rápidamente. Sí, reduce el daño que hace el enemigo. Entonces, tal vez por eso pueda ser útil más adelante en pisos más fuertes, pero por ahora es un personaje muy bueno para comenzar, pero está ahí. Horus, a pesar de todo el cambio que le hicieron, a mí me sigue pareciendo así que ni me voy a preocupar. Por Guana, bueno, miren, Guana es una opción bastante interesante. Yo la estoy buildeando, la estoy haciendo prueba, la tengo con la exclusiva 1. Pero me parece que es un personaje, inclusive algunos consideran que mejor que Space. El tema es que Space todo la tenemos gratis, ¿verdad? Pero tal vez sí, si tenemos a Space y a Guana, puede ser que en algunas cosas Guana es mejor, en otras Space es mejor. Pero es una muy buena opción. Manipula tu meter, mete Severe Wound que nos puede ayudar también para Gwyneth, cura, nos bufea, nos protege, o sea, es un personaje bastante completo, fíjense, nos mete attack up, eh, bueno, la verdad es que tiene speed down, nos sube la velocidad, o sea, es un personaje muy bueno, que hay que tenerlo por ahí, es un muy buen soporte healer, ¿ok? Y es de la marca azul, que ahí no hay como que muchas opciones, creo que era Maya y ella, entonces ténganla por ahí si les sale, no la descarten, que es un muy buen personaje. Y después tenemos a Herta, que es un personaje relativamente nuevo, que mete sangrado. Y Herta, bueno, por las pruebas que han estado haciendo algunos compañeros por ahí, es un personaje muy bueno para el tema de sangrado, uno de los personajes top ahora para el tema de sangrado. Y ella tiene algo en particular que ella se convierte en una suerte de Jízaro con la exclusiva 3. Que básicamente ella con la exclusiva 3, claro, hace falta la exclusiva 3, explota los sangrados, que es lo mismo que hace Hizaro con su exclusiva 1. Pero fíjense que aquí tendríamos todo eso en un solo personaje. Entonces Herta se ha convertido en un personaje muy muy bueno, uno de los top personajes junto con Nick Rowe del tema de sangrado. Para mí ella y Nick Rowe son los mejores personajes de sangrado que hay hoy día. Ni siquiera Elina le llega. Entonces vamos a ver quién nos falta por aquí. Creo que Doom Legion es el último. No, todavía nos falta Forrester. Uy, voy súper lento. Vamos con Forrester. Es que bueno, tenemos a Serena. Serena es un personaje que puede ser muy útil para comenzar el juego. Hace daño en área y tiene escudo, así que la hace un personaje perfecto para comenzar el juego y que después la vamos a seguir usando más adelante. Ya nos puede ayudar a todo lo largo del juego. No, no nos va a servir para el boss de gremio. Hay mejores opciones para el tema de la arena, pero bueno, podríamos usarla también para el tema de la arena en algunas composiciones. Pero definitivamente es un personaje muy bueno que que puede ser usado desde el día cero. Gru, bueno, es un personaje ahí que está ahí, que lo podemos usar. Él es muy bueno. Él se vuelve muy bueno con las exclusivas. Sobre todo cuando tenemos composiciones que tengan que ver con HP Burn, porque él sube el cap de la salud. Entonces se ha puesto muy bueno, aunque ya no lo veo tanto en el tema de las arenas, sobre todo para composiciones, o sea, para gente que está más avanzada, porque el meta, como ya les comenté, está cambiando hacia Nazel, Santa y todo eso. Pero bueno, Gru siempre ha estado ahí, es una buena opción. Megan, bueno, Megan es un nuker buenísimo, es un personaje que mete daño en área. Eh, y tiene unos multiplicadores brutales de ataque. La verdad que es un muy muy buen nuker. O sea, es uno de los mejores nuker que hay en el juego. Inclusive yo diría que ella es buena también para comenzar juego porque ella también hace daño en área. Y bueno, es nuker. Entonces nos va a ayudar a barrer olas y nos va a ayudar también con el boss de gremio. Ella es una muy buena opción para comenzar el juego. Después tenemos a Tifia. Que Tifia la verdad es un personaje relativamente nuevo, no la he visto mucho, pero la verdad no la veo así que limpia, o sea, sí nos limpia y todo, pero la verdad no, todavía no la veo, tal vez más adelante cuando vea más composiciones con ella y haga revisiones puede que cambie la opinión, pero por ahora la verdad no le veo como mayor gracia. Maeve, bueno, para mí Maeve es la mejor nuker single target del juego, de los legendarios.
Por supuesto está Lucifer, pero inclusive hay veces donde hasta ella puede hacer más daño que Lucifer. Entonces, la verdad es que si yo, por ejemplo, yo tuviese a Maeve en un equipo, yo tal vez no me preocuparía tanto por sacar a Lucifer, sino que buscaría otras opciones. Pero así de buena es Maeve, es un personaje que hace daño single target, pero es demasiado buena. Entonces, este es un personaje super top. Tero, ese sí es verdad que no le veo nada. Taf es una buena opción, es un personaje de soporte, sobre todo para composiciones de veneno, pero él tiene también la parte de control, cura, limpia. Entonces es una buena opción. Eh, Tal vez no es un personaje que nos va a ayudar mucho comenzando el juego. Este, pero sí está, ténganlo por ahí presente que al final nos va a poder ayudar. Vamos con Doom Legion para rematar. Entonces tenemos a Besmok. Besmok se ha hablado mucho de él. Mucha gente lo está usando en composiciones de voz de gremio. Pero la verdad es que es muy costoso de buildear. Tiene que tener las 3 exclusivas. Tiene que tener un tremendo equipo. Entonces la verdad yo no lo recomiendo para nada. Y básicamente es para voz de gremio. Lillard Jack. Bueno, ya lo vimos. Es un personaje exclusivo de Halloween. Y honestamente si no tienes por lo menos 2 exclusivas, no sirve. Pocas se ha convertido en un personaje buenísimo, sobre todo para la arena, prácticamente. No lo veo que se use mucho en otros sitios. Puede que ayuden algo en Dwarven y eso, pero básicamente su rol principal es arena, porque bueno, le resetea el cooldown al Nuker, entonces puede hacer que el Nuker actúe 2 veces, entonces en algunas composiciones de arena puede ser una buena opción, digamos, y llegó en algún momento a ser meta para él. Luego tenemos a Ayla. Ayla, la verdad, es un personaje bueno, pero prácticamente es muy. Es como un uso de muy nicho, ¿sabes? Se usa básicamente para el Doom Legion, para la facción del Doom Legion. Y bueno, porque mete escudo y escudo es importante para poder pasar esos pisos grandes del abismo de facciones y tiene eh, provoca, o sea, tiene algo de control. Entonces, digamos, para la facción de, del Doom Legion, ella es una buena opción en conjunto con Liz. Luego tenemos a Jennifer. Jennifer es un personaje interesante. Como ya les comenté, yo hice una serie por ahí que la pueden ver en el canal. Para mí antes de que existiera Barry, es la mejor iniciadora del juego. Con ella van a poder llegar hasta pesadilla ella sola, sin más nadie. Entonces es el típico personaje que yo buildearía para pasarme toda la campaña y después y en el camino que vaya sacando mejores opciones la regreso y lo cambio por otro personaje. Básicamente eso. Margarita, bueno, Margarita es un personaje que todos tenemos gratis, nos puede ayudar a avanzar en campaña, en Dwarven, nos puede ayudar en arena, hay algunas composiciones de arena que se usan con ella, pero creo que para eso necesita su exclusiva 1, entonces hay mejores opciones que ella para comenzar y para la arena y todo, pero si tenemos la suerte que nos haga la exclusiva 1, entonces sí ya desde el día 0 es una muy sólida opción para comenzar el juego y avanzar. Luego tenemos a Ogmin. Ogmin es un personaje interesante, decente, pero esa dualidad de funciones de que si no se sabe si va a meter HP Burn o Burn, es lo que hace que a mí no me termine de convencer. De hecho, yo ni siquiera me gastaría, digamos, en la tienda los tokens para sacarlo a él. No creo que sea una buena opción. Inclusive yo preferiría, si es que necesito a alguien que meta HP Burn, preferiría irme a buscar opciones épicas como Leuf, por ejemplo, que está en esta misma facción, más que él. Entonces, la verdad es que Ogmin, para mí, no. Y Gunner, la verdad es que Gunner para mí también es medio porque es más o menos la misma cosa que Ogmin. No se sabe cuándo va a ser HP Burn y Burn. Entonces, para lo único que yo usaría Gunner, y es de la marca de fuerza, que ahí ya está Slagdo también y Alahan, creo, es para el tema de quitar escudo. Entonces, fíjense que él, no me acuerdo dónde es que lo tiene él. ¿Era aquí? Sí.
con la A2 remueve el escudo de todos los enemigos. Básicamente para eso y para la torre de fuerza 24. Yo más que todo lo usaría para eso. Del resto, la verdad es que no le veo pinta para eso. Entonces, bueno, creo que con eso ya terminamos la primera parte de los equipos legendarios. Y bueno, pronto estaremos haciendo el release de la segunda parte de este video. Entonces, bueno, gente, eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye, bye.